bendiga. Yo le dije que no iba a cantar, pero sí tengo que compartir la palabra. Voy a ser breve, voy a terminar antes de las 11, que esté tranquilo. Quiero cantarles una canción que está en la palabra. Lucas capítulo 4, versículo 18. Un poco parafraseado, parece así. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para darnos buenas nuevas, a proclamarnos libertad y darnos vida, a liberar de la prisión, a proclamar tiempos del Señor. Tú eres digno, Señor, de adoración, a liberar de la opresión, a proclamar tiempos del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración. Así de breve. En vez de leerle la palabra, le canté la palabra. Un día, como hoy, en Nazaret, donde se había criado, Jesús vuelve a sus pagos, como decimos nosotros, principiando su ministerio, empezando su ministerio, y va a la sinagoga, donde seguramente muchas veces se había reunido, y se lo invita a pasar adelante y se le da un rollo. Antes la Biblia no estaba en un solo compendio, como tenemos nosotros con todos, sino que eran rollos, y se le da el rollo del profeta Isaías. Si habiendo buscado, encontró la palabra profeta Isaías 61, 1, 2 para nosotros, que ya está dividido en capítulos, pero dice lo mismo que dice acá, en Lucas 4, 18. Se levantó y le leyó y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y seguramente ahí el pueblo que escuchaba la lectura de la palabra esperaban algún tipo de reflexión, de interpretación de estas cosas. Pero ¿sabe qué dijo Jesús 2 versículos más abajo? Y comenzó a decirle, versículo 21, Lucas 4, 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De quien hablaba el profeta, hermano, era de la obra redentora de Jesucristo, que había sido allí comisionado por el Padre a pregonar libertad a los cautivos. El que estaba prisionero, el que estaba en cautividad, el que estaba preso, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado, enseña el apóstol Pablo en la carta a los romanos, ¿no? Y allí vino a anunciarles libertad a los que estaban oprimidos, a los que estaban cautivos. ¿Por qué? Porque Dios estaba señalando en su palabra un tiempo y un lugar. ¿Sabe que a veces uno ya con el paso de los años empieza a poder incluso deducir, ve una persona venir de lejos y ya sabe si lo viene a saludar o le viene a pedir algo o le quiere sacar? Ya, como decimos nosotros acá a nivel criollo, le sacamos la ficha. Entonces, en base a eso, de uno poder prever ciertas cosas, yo siempre le dije a los chiquilines míos, los embromaba y les decía: yo veo 10 minutos adelantados, ¿no? Porque le decía: mirá, acá va a pasar tal cosa, acá va a pasar tal otra. Y rara vez me equivocaba en esas cosas, ¿no? Es fácil a veces poder evaluar y razonar cosas así a un plazo muy corto. Pero ¿sabe que esta palabra de Dios que Jesús se levantó y leyó en la sinagoga de Nazaret había sido predicada 700 años antes? Isaías me ganó por lejos. 700 años antes Dios le permitió ver todas las cosas, hermano, que iba a ser la predicación de Jesucristo en Galilea, la evangelización a los gentiles, ¿no? Y en este caso, la predicación de Jesucristo, que sin duda, hermano, allí en una revelación, en una visión, no aclara
pero el profeta pudo ver puntualmente ese día el cumplimiento de esa palabra. Y Jesús viene y dice, de esto era lo que le hablaba Isaías, que estaba viendo, porque dice la palabra de Dios, de esto profetizó Isaías cuando vio el día, dice, cuando vio el día. Así que no era solamente una narrativa, no era una voz, era una visión. Dios le permitió ver esas cosas. Y hermano, la palabra de Dios, cuando llega el momento de su cumplimiento, no hay cosa más poderosa. Yo siempre insisto que debemos escudriñar las palabras para poder entender los tiempos de Dios, en qué tiempo Dios le habla cada cosa a su pueblo. Y muchas veces los que no están acostumbrados a indagar en la palabra de Dios, ven, si usted busca en la palabra de Dios, porque la lectura que hizo Jesús fue de un pasaje del profeta Isaías, si usted busca va a ver que Isaías está pegado a Jeremías. Y a pesar de que son dos libros que están uno a continuación del otro, pasaron 100 y pico de años de tiempo entre la existencia de Isaías, vivió 100 y pico de años antes que Jeremías. Y pudo ver, incluso cuando esas palabras que profetizó la cautividad sobre tierra de Zabulón y de Neftalí y todo lo demás, la vio en carne propia. Y por eso cuando estaba en esa situación de desánimo, medio país, porque se acuerda que se había dividido en dos países, las 10 tribus de Israel y Judá con capital en Jerusalén y las 10 tribus de Israel con capital en Samaria, eran dos países distintos, y ve que uno de esos dos países hermanos en origen había sido llevado preso y en su lugar habían sido puestas otras personas. Fíjese qué situación de desesperanza desde el punto de vista humano, pero Dios en revelación ya le permitió ver a esas naciones, hermanos, siendo alumbradas por el Evangelio y la gloria del unigénito Hijo de Dios, como dice primera de Juan capítulo 1, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. De eso hablaba, dice, luz en las tinieblas resplandeció, allí cuando Jesucristo aparece y lleva. Y no hay cosa más importante, hermano, que cuando una palabra tiene su cumplimiento. Y yo ayer mencioné en la iglesia de Juan Lacase, pero no lo leí, entonces lo voy a leer hoy, lo que Jeremías, otro profeta, también anunció concerniente a un momento específico, porque fíjese, hermano, que las cosas, aunque nadie sabe ni el día ni la hora, yo no le puedo decir va a ser tal día o va a ser tal hora, pero fíjese que los eventos más trascendentales, la institución de la Cena del Señor, coincidió con la celebración de la Pascua judía. El derramamiento del Espíritu Santo coincidió con la finalización de la fiesta de la semana, por 7 semanas, entonces el día siguiente será Santa Convocación, un día que había una festividad. Y hermano, de alguna manera, aunque no sabemos el día ni la hora, nos está hablando que seguramente la venida del Señor ocurra en un momento donde tampoco lo esperamos, porque allí sabían, yo ayer les explicaba, hice un resumen que no quiero entrar, lo vamos a publicar en la plataforma en el correr del día hoy, así que el que lo quiera escuchar la predicación la puede escuchar, pero yo hice un resumen de la información que nos arrojan los 4 evangelios acerca de la institución de la Cena del Señor y los eventos previos, que desde 6 días antes Jesús va a Betania a visitar a Lázaro, es ungido allí en aquel lugar, entra en la entrada triunfal en un pollino en Jerusalén y luego va a un lugar, un aposento alto, un segundo piso diríamos nosotros, hablando en criollo, un gran aposento alto que estaba preparado, y allí tenían que prepararse porque aquella tarde, también lo expliqué ayer, lo miramos y lo confirmamos en el libro de Génesis, que cuando va enumerando la obra de Dios en la creación, dice, y fue la tarde y la mañana del día primero, y fue la tarde y la mañana del día segundo, que no como nosotros acostumbramos hoy, que miramos y decimos arranca a las 0 horas, de la misma manera, hermano, que si nos trasladásemos en el tiempo y fuéramos a aquella congregación en Nazaret y le dijéramos Isaías capítulo 61, ¿no sabe de qué le estamos hablando? Porque no estaba dividido en capítulos y en versículos, se buscó y encontró el lugar y lo leyó. Bueno, de la misma manera nosotros hoy tenemos nuestra costumbre, decimos el día arranca a las 12 de la noche o a las 0 horas, como usted quiere decir, pero hermano, el día comenzaba
con la puesta al sol, y Dios también le había revelado a Moisés, dice, de sol a sol se guardará el reposo. O sea, arrancaba con la puesta al sol. Y cuando arrancaba con la tarde o la noche, como usted le quiera llamar, la celebración de la fiesta de la semana, cuando el día declinaba, el sol declinaba allí, se sacrificaba el Cordero Pascual. Coincidentemente, en ese momento Jesucristo es colgado en la cruz del madero y es ofrecido. Por eso, hermano, aquella figura de aquel Cordero que tantos años desde la salida de Egipto habían estado observando, Dios le permite ver a Juan el Bautista y discernir en Jesucristo el verdadero Cordero de Dios. El otro era una figura. Y por eso, hermano, ya no hay más sacrificio, hermano, ya no se mata un corderito, porque el verdadero Cordero de Dios vino y ofrendó su vida una vez y para siempre. Instituyó, hermano, en aquella noche que se habían reunido para cenar, le lavó los pies a los discípulos y le dio una serie de enseñanzas, porque allá estaban con todas esas niñerías que a veces nos contagian a nosotros, de quién es más importante. Se empezaron adelante de Jesús, peleándose quién era más importante. Fíjese que a veces decimos, bueno, esto que lo haga otro. O sea, hay tareas que consideramos más rústicas, decimos, no, que lo haga otro eso. Allá tiene un perro chiquito y Camila, y va a ella y no quiere ir a juntar las necesidades que hace el perro. No, esto que lo haga, parece que las tareas así más sencillas. Fíjese, cuando Jesús mandó a buscar el pollino, mandó a Pedro y a Juan. Y no mandó a alguno más desconocido, a Tomás o a algún otro, o al otro Judas. No, porque, hermano, en el servicio, la grandeza en el servicio se demuestra en base a la obediencia. Y cuando empezaron a pelearse allí, Jesús le dijo, muchachos, me queda una enseñanza para darle, el gran mandamiento, que se amen unos a otros de la manera que yo los he amado. Y entonces, hermano, es el anuncio de Jeremías lo que advertía en forma anticipada la obra redentora de Jesucristo, y es lo que yo quiero leer hoy, ya que está enlazado con los 4 pasajes que anuncian la Cena del Señor y Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo se hace eco de lo que él mismo había recibido del Señor. Y dice en Jeremías 31, verso 31. Jeremías 31, 31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Imagínese, hermano, este otro profeta también vivió en un tiempo súper complicado. Vivió en el 500 a.C. más o menos, y allí Judá es llevada en cautiverio por los persas, ¿no? Estaba allí Nabucodonosor, vino y conquistó la ciudad, etcétera, etcétera, y también en una situación de dificultad, de desesperanza, y Dios tiene un mensaje de esperanza para predicarle al pueblo que estaba en angustia y que estaba en temor. Dice, he aquí, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La casa de Israel, que ya había sido 100 y pico de años antes llevado preso a Siria y a distintos lugares donde habían sido esparcidos. Y con la casa de Judá, que ahora estaba a punto de ser llevada. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su corazón, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Fíjese, hermano, esta obra redentora de Jesucristo, y que nosotros también podamos, de la misma manera que la congregación que estaba allí en la sinagoga de Nazaret, podamos entender, hermano, que esa palabra ya se cumplió en medio de nosotros. Ese nuevo pacto donde Dios dice, voy a hacer un pacto nuevo, no el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, como usted tiene subdividida la palabra, y como yo he dicho, ni siquiera
comienza en Mateo capítulo 1, versículo 1, sino que estas cosas, dice, haré estas cosas después de aquellos días, porque primero es necesario, como enseña Hebreo, que muera el testador. ¿Quién es el testador? ¿Quién es el que hace el pacto? ¿Quién es el cordero? ¿Quién es la ofrenda? ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesucristo. Y Jesucristo, hermano, sumo sacerdote y ofrenda, ofreció su vida una vez y para siempre. Y con la muerte de Jesucristo, por eso acá a veces alguno no entiende y dice, pero ¿cómo si Jesús hizo aquello y Juan el Bautista hizo tal otra cosa? Jesús vino y guardó toda la ley, hermano, porque estaba viviendo en días del antiguo pacto, hermano. Y el antiguo pacto, hermano, concluye con la muerte de Jesucristo. Y ahí, hermano, está esta palabra que anuncia Jeremías: en aquellos días haré un pacto nuevo, diferente a los demás. Pondré en mis corazones, como a través del Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos muestra cuál es la verdad de Dios, que nos reprende cuando hacemos alguna cosa que está mal. Por eso sí sería importante que Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén sin haber recibido el Espíritu Santo. Esperen el Espíritu Santo de la promesa, como le llama la palabra, para llamarlo en forma completa. Así que eso era lo que yo quería compartir hoy. Como prometí, voy a ser breve. Los dejo con el pastor para que instituya el resto de la reunión y participemos de la cena del Señor.